Si queremos remover el fondo de una imagen, por más complicada posible que sea, te comparto una super tool que hace uso de la inteligencia artificial, también de tu GPU, para darte los mejores resultados. Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video, y tal cual como lo he destacado al inicio, si estamos con esto de tener varias imágenes pero necesitamos remover el fondo o reemplazarlo por otro, pero a la par que se vea completamente delineado, completamente bien eficiente el remover la imagen y que a la par sea con una alta definición, por lo tanto comparto una herramienta y estoy hablando de IRT Image Medding. Sí, un software que se centra en remover por completo los fondos de las imágenes que a veces son completamente molestos, que a veces necesitamos removerlo de forma completamente que, como ves, el cabello acá tiene demasiadas líneas que hay que remover el fondo, lo logra realizar. Ya te destaco que aproveches de antemano porque esto es por tiempo limitado para poder obtener el software de forma completamente free, y lo estás observando, tremendo giveaway. Es sencillo, anotas aquí lo que es tu correo. Una vez anotado lo que es tu correo, le das aquí en general lo que es el código, ya te destaca lo que es la licencia y tú simplemente descargas lo que es el programa. Como he dicho, completamente eficiente, aprovecha este giveaway. Bien, yo tengo ya aquí lo que es el software IRT Image Medding y un software que se centra, como he dicho, en remover los fondos, reemplazarlos, tener la mejor definición de una imagen. Tienes diversas opciones de diversas pruebas acá de imágenes que pueden estar removiéndose por completo. Quiero que observemos, por ejemplo, la de prueba, que es esta. Podemos estar utilizando lo que es acá el GPU Nvidia y podemos estar utilizando acá los diversos modelos. Podemos utilizar Alpha Edge versión 2. Si nosotros le damos, por ejemplo, en el área seleccionada, le podemos dar aquí clic y me destaca que es un objeto con el cual uno puede transportarse. Podemos seleccionar el área marcada y sencillamente cuando lo tenemos ahí, nosotros ya podemos darle aquí en iniciar el proceso para que obviamente se centre en remover todo el fondo de pantalla a partir de lo que hemos seleccionado. Vamos a ver cómo nos da estos resultados. Ya lo estarías ahí observando, vemos cómo está directamente las ruedas de la bicicleta y observamos lo que es el tremendo cambio, el antes y el después de haber removido lo que es dicho fondo de forma completamente eficiente. Sí, algo que nos da tremenda facilidad para poder tenerlo en diversas opciones. Llámese que queremos llevarlo a otro proyecto, llámese que queremos tenerlo ahí de forma completamente sustancial para tenerlo en removido lo que es el fondo. Pero no solamente ellos es prácticamente la prueba. Nos vamos a centrar en otra imagen. Yo, por ejemplo, aquí tengo a lo que es tremenda modelo y en efecto tenemos acá lo que es el fondo vestido negro. Aquí queremos remover este fondo que a veces es complicado y más porque observaríamos acá lo que es el cabello, algunas opciones que sin duda pues son a veces complicadas de removerlo. Podemos estar utilizando acá lo que es nuevamente este modelo. Tiene diversos modelos que tú puedes estar utilizando perfectamente para que de esa manera puedas estar removiendo lo que es el fondo, de forma que si no te gusta un resultado puedes estar probando con los diversos modelos. Ahora bien, en el área seleccionada vamos a darle que la guía detecte lo que es prácticamente acá lo que es el humano, la cara, ahí todo lo que es el contorno, y perfectamente pueden estar seleccionando los accesorios, aunque no lo vamos a hacer, simplemente que destaque lo que es el cuerpo y el rostro de Yuna. Por lo tanto vamos a darle aquí y ya sencillamente tenemos a otras opciones, por ejemplo estar jugando con los balances con la máscara alfa. Sencillamente puedes jugar con ello, pero lo voy a estar desmarcando ahí. Yo le voy a dar aquí clic en iniciar y comenzaría el proceso de la referencia para poder remover el fondo. Así es que vamos a esperar a que finalice ya dicho proceso. Estarías observando que me remueve por completo lo que es el fondo y ya estarías observando cómo es que remueve absolutamente todo ello para que se quede con una super definición. Así lo estaremos comprobando y de esta manera ya lo tenemos ahí removido por completo lo que es ese fondo, que antes lo tendríamos de esta manera, el antes, el después, de este modo que lo tenemos completamente eficiente. Observaremos que por ejemplo hay algunas partes donde aún le faltan los detalles y sencillamente tengo estas opciones para poder estar aquí perfectamente, teniendo estas opciones para poder acá poder delinear estas opciones, por ejemplo de la mano donde me faltó un poco ahí, pues prácticamente lo puedo estar trabajando, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago de forma completamente manual
y sencillamente ya lo tengo ahí. Decirte que las opciones del lado derecho nos permiten reemplazar lo que es el fondo y sencillamente yo le puedo reemplazar por un solo color fijo, es decir, un croma si yo lo quiero añadir ahí. Pues mire, yo tengo lo que es un croma de, por ejemplo, ahí de Yuna. Yo, por ejemplo, para llevarlo a cualquier archivo, pues mira, tengo el reemplazo perfecto con un archivo de croma. Pero si yo quiero llevarlo a otro fondo, también lo podemos realizar. Si yo lo llevo, por ejemplo, a este fondo de paisaje, de naturaleza, pues mira, ya la pongo, por ejemplo, ahí y se ve realmente estupendo. Agrupa lo que es la imagen, la centra ahí para que se vea de notable y ya tengo esta composición que realmente se ve fantástica. Y ahora puedo dar aquí clic en lo que es la exportación, aunque estaremos utilizando la exportación doble. Dicho esto, vamos a pasar con la siguiente imagen, porque yo ya tengo aquí, por ejemplo, estaremos observando lo que es un león. Y estamos observando que de igual manera hay paisaje acá, natural, nubes, acá varias estructuras que a veces son complicadas de remover. El pelaje de lo que es el león, por lo tanto, se la tiene un poco complicada lo que es el software. Así, teniendo la imagen de estos animales, perfectamente podemos darle aquí clic. Tenemos diversas opciones, como he dicho, cualquiera puedes estar tú jugando, cualquiera de los modelos de inteligencia artificial, puedes darle que se marque el área seleccionada. Se nos estaría destacando que son animales y ya marca 3 partes, así es que mira, lo tengo ahí ya perfectamente. Como he dicho, tú puedes estar jugando acá las preferencias del balance, aunque le puedo dar yo clic aquí en iniciar y comenzaría ahí a comenzar el proceso donde comienza a trabajar la IA, a detectar lo que es el fondo, a remover las partes. Vamos a esperar a que finalice este proceso porque ya perfectamente lo tenemos. Y mira, ya lo tengo ahí, aunque me había agarrado la otra imagen, el otro fondo. Mira, ya perfectamente tenemos aquí y estaremos observando cómo se deshace por completo antes, después, ahí de las nubes, acá prácticamente de lo que es el fondo ahí desértico, y tenemos la composición que se está acá teniendo esta leona y sus cachorros, obviamente, que es esto. Así es que tenemos esta composición y perfectamente tenemos una definición en cuanto a alta calidad, removido por completo el background. A ver, puedo reemplazarlo perfectamente. Yo, si lo reemplazo ahí, yo puedo reemplazarlo por otra imagen. Si yo lo reemplazo, por ejemplo, con esta imagen, pues mira, lo tengo perfectamente acá. Yo puedo estar incluso jugando acá un poco con lo que es acá la composición de la imagen. El procesamiento por lotes, le das aquí en Batch Export y ya comienza a procesar todas las imágenes que se tienen. Estaréis observando que me destaca lo que es la imagen en formato PNG por si la queremos utilizar para otra composición. De igual manera me destaca ahí, por ejemplo, lo que es la imagen Yuna aquí, ya por ejemplo lo estamos observando, y de igual manera acá en formato PNG. Así es que perfectamente lo tenemos claramente bien definido como debe de ser. Y sin duda es un software que vale muchísimo la pena. Es que te voy a estar dejando el software que vale muchísimo la pena para que puedas estarlo descargando, removiendo los fondos. Aprovecha esto por tiempo limitado. Enlaces abajo en descripción. También comentario fijado. Ahora sí, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de notificaciones y nos veremos hasta en un futuro video. Bye, bye.